Por ejemplo, hoy vamos a estar hablando de un tema extraordinario. Cada mensaje es extraordinario. Ir a la palabra en realidad es apasionante. Quizás antes nosotros no hemos tenido esa pasión porque no se nos ha enseñado la Biblia correctamente. No se nos ha enseñado a ver la Biblia con una cosmovisión bíblica, aprender a ver el mundo como debemos de verlo. Y hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando de Génesis, pero si usted quiere conocer más acerca de lo que hemos estado compartiendo, usted puede ir a nuestra página a través de la página en Facebook o en Internet o en YouTube donde estamos, y usted puede disfrutar de cada uno de los mensajes. Hoy vamos a estar tratando acerca del juicio de Dios y la salvación que está preparada por Él. Es muy importante la forma en la que cada uno de ustedes ve el mundo. Solo hay dos formas, dos maneras de ver el mundo, y solo uno es la verdad. Uno, de acuerdo a cómo tú veas el mundo, tú vas a pensar cuál es el pensamiento del hombre, dice la Escritura bíblica, así es Él. Es decir, bajo la lupa que tú ves el mundo, vas a determinar tu manera de caminar y tu manera de vivir. Y hay dos testimonios. El testimonio que nos da la educación que hemos recibido sin Dios durante toda nuestra vida, y está el testimonio de su palabra. Este es el testimonio que Dios nos da, para que el hombre sepa quién es Él y cuál es la condición en la que está, para que el hombre sepa todo lo que necesita saber. Tu cosmovisión, es decir, la forma en que ves el mundo, va a ser determinante. Ahora, quiero ir rápidamente porque hemos estado hablando del libro de Génesis y vamos a continuar hoy. La historia del diluvio en Génesis 7 y 8, que son los dos capítulos que vamos a tocar hoy día, es uno de los relatos más poderosos que nos van a hablar del juicio y de la salvación de Dios a través de la Escritura. Todo lo que ha ocurrido a través de las Escrituras nos va a ayudar a poder tener un panorama visual de quién es Dios, pero también en qué condición estamos nosotros. Ahora, a través de estos capítulos vemos una ilustración vivida de la maldad de la humanidad, el juicio de Dios y su gracia de preservar una familia. Dios quiso preservar una familia para reiniciar la tierra. Estamos hablando de un reinicio de la tierra. En esta narrativa apunta hacia el Evangelio, donde el juicio y la gracia encuentran su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Y lo vamos a ver con detalle. Hoy vamos a explorar cómo estos capítulos revelan la condición pecaminosa del ser humano, la justicia de Dios y sobre todo la maravillosa gracia que culmina con la salvación a través de Cristo. Vamos a leer juntos, por favor, y quiero que me acompañen a leer juntos estos dos capítulos y luego vamos a ver muchos detalles que tenemos que comprender acerca de lo que Dios nos quiere decir a través de estos capítulos. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos con él en el arca.
ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había, espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Fue Él es el que cierra la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entramos al capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. No volvió con él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón:
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que es tu palabra, Señor, lo que va a trabajar hoy en nosotros, Señor. Y oramos para que así sea. Permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo donde realmente nosotros podamos ser edificados, Señor, a través de tu palabra, que nosotros podamos encontrar, Señor, ese crecimiento que solamente tu palabra puede traer. Háblanos, Señor, hoy en medio de este tiempo. Permite que cada uno de nosotros, Señor, pueda conocer la grandeza de tu majestad, la grandeza de quién tú eres, pero que también nosotros, Señor, podamos conocer nuestro propio corazón y lo que tú has establecido para este tiempo. Amén. En el nombre de Jesús, amén. La maldad del hombre y el severo e inevitable juicio de Dios es lo que vamos a estar viendo en este primer punto. ¿Qué significa esto? Significa que, hermanos, Dios en su justicia ejecuta el juicio sobre una humanidad que está corrompida por el pecado. La humanidad está sumergida en el pecado. Es que, como lo hemos dicho antes, el pecado no es lo que hacemos evidencia que somos pecadores. El pecado es lo que somos, nacemos con esta naturaleza. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar esta condición. El ser humano en sí no comprende la corrupción de su naturaleza. El diluvio demuestra la certeza, severidad del juicio divino. ¿Qué significa esto? Que Dios sí o sí va a castigar el pecado. Dios sí o sí va a destruir el mundo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y ese es el primer reinicio que nosotros vemos escrito en las escrituras bíblicas, pero tiene un propósito claro este reinicio que Dios hace, porque recuerde que Él creó a Adán y Eva y los puso en el huerto, pero con la muerte de Abel, el sacerdote, que traía la comunión del hombre con Dios, cuando Caín mata a Abel, la maldad se multiplica y el mundo que encontramos es justamente el mundo que Dios ahora tiene que destruir por causa de la multiplicación de la maldad. El ser humano no comprende cuál es su condición. No entiende que está sumergido en una naturaleza de pecado. Y es cuestión de tiempo nada más para que esa naturaleza se manifieste. Y Dios sí o sí va a destruir el pecado. Pero Él encuentra un hombre que se llama Noé. Y le dice que él es varón justo en sus generaciones. Y Dios lo justifica con el propósito de traer juicio sobre la tierra, pero Él tiene el propósito de salvar a una generación. En este caso, Noé y su familia. Es interesante ver que toda la vida fuera del arca es destruida. Esto ilustra lo severo que es y lo que va a ser el pecado. Como hemos visto en Génesis 7:21, y murió toda carne, dice, que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Eso fue lo que ocurrió. En Génesis 7:22 vimos, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos la tierra, y quedó solamente Noé, los que con él estaban, y los que con él estaban en el arca. Hermanos, ¿por qué Dios hizo esto? Porque el hombre, la maldad se ha multiplicado en el corazón del hombre. Ahora, esto es algo que no ha cambiado. El corazón del hombre no cambió con el reinicio de la población humana, porque Dios empezó una nueva generación, empieza una nueva generación a través de Noé y su familia. Pero luego vamos a encontrar que el pecado nuevamente va a albergar sus corazones, porque el pecado es con lo que nacemos, es cuestión de tiempo. Pero esto es una figura de lo que va a ocurrir también en el futuro. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela, dice,
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En este versículo se nos muestra cómo la ira de Dios se manifiesta en contra del pecado. Y la ira de Dios, hermanos, necesita ser satisfecha. El pago por el pecado necesita ser hecho. Esto es algo que sí o sí va a ocurrir. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, y quiero que sepas lo que va a pasar en el futuro, mas como en los días de Noé, así será, dice, la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice, y no entendieron. Vamos a repetir esa parte, 1, 2, 3. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Estamos viviendo tiempos similares a los de la época de Noé. El hombre tiene que saber, hermanos, que hay un juicio inminente de Dios. Dios va a establecer justicia sí o sí. El Señor Jesús nos ha advertido, como acabamos de leer a través del Evangelio, lo que va a ocurrir en el futuro. Pero ¿cuál es el propósito por el cual Dios hace esto? Porque Él quiere que su pueblo responda al llamado de Él, a fin de que el hombre pueda ser salvo. Porque Dios es un Dios de justicia. Él no tolera el pecado. Él no tolera el pecado. El pecado es abominación delante de Él. Y uno podría decir, ¿qué severo es Dios? Sí, lo es. La Biblia dice en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Imagínate la justicia de Dios. Dios es un Dios santo y para poder estar delante de Él hay que ser santo, pero no podemos ser santos por nuestra propia naturaleza. Yo desde que tengo uso de razón, me acuerdo la primera vez que robé. No sé si le ha pasado a ustedes, usted dirá. Sí, y estoy seguro que acá todos han robado en algún momento. Cuando me quedé con el vuelto del pan, que parece una cosa inocente. Mi padre no me pidió el vuelto, pero yo sabía que tenía el vuelto y que tenía que devolvérselo. Pero él se olvidó y nunca me lo pidió. Pero yo siempre supe. Cuando yo me quedé con el vuelto, eso no fue algo inocente. Yo sabía. En mi corazón. Y si tú lo sabes en tu corazón, es el suficiente testimonio para Dios de que ya estás bajo pecado y mereces la condenación eterna. Ay, pero es algo tan sencillo. Lamentablemente, un niño, ¿qué pecado comete y por qué muere? No comete ningún pecado, un bebito. ¿Y por qué hay muchos niños que lamentablemente parten, ya sea por enfermedades o otras cosas, mueren? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo ha venido a liberarnos de esa condición de muerte. Dios es como el sol. Si tú te acercas al sol, vamos a ser desintegrados. Estoy solamente siendo hipotético. Dios es un Dios justo y el juicio de Él es severo. Es inevitable para todos aquellos que no están en Cristo. Por eso la maldad del ser humano no puede permanecer sin juicio. Así como Dios no dejó sin castigo a la generación de Noé, su juicio contra el pecado va a ser inminente. El arca representa la provisión de Dios para escapar de ese juicio. Dios mandó a Noé a construir un arca y él la construyó. Le tomó 120 años el hacerlo. Durante ese tiempo, Noé no es que vivía como vivimos acá, al lado de la playa. Él vivía en una zona muy alejada de la playa. Noé parecía un loco porque estaba construyendo algo que no tiene sentido. No tiene sentido que construya un arca en medio de un lugar donde no hay mar, donde no hay nada. Y él está siendo obediente a Dios. Yo me imagino que no fue fácil. Por algo le tomó 120 años. El arca representa la provisión de Dios para escapar del juicio de Dios. Y así como el juicio fue inevitable, también lo va a ser para el hombre. Pero así como Dios proveyó un arca para que el hombre pueda entrar y ser salvo, Dios ha provisto
un juicio para nosotros, para que seamos librados. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cómo es este juicio? Cristo vino en nuestra representación y Él fue un sustituto para cada uno de nosotros. Toda la ira de Dios vino sobre Él. Ahora usted dirá, pero pastor, igual morimos. Sí, pero vamos a resucitar por la obra de Cristo. Morimos porque nacemos con la sentencia de pecado, pero el día que resucites te acordarás de este mensaje. Todos vamos a resucitar, es inevitable. Pero cuando resucitemos, asegúrate de resucitar para vida eterna, porque hay dos resurrecciones. La resurrección para vida eterna, los que están en Cristo Jesús, los que responden al llamado, y la resurrección para condenación, que es la segunda resurrección, que es una resurrección para juicio y condenación. Vamos a ver en el punto 2, la gracia en medio de este juicio. Aún en medio de su justo juicio, Dios demuestra su gracia. Se acuerda de Noé, como lo hemos leído, y de los animales, ilustrando la fidelidad que Dios tiene a su pacto. Dios es fiel. Él ha dicho, te voy a salvar a ti y a los animales. Ya el juicio de Dios ya fue sobre todo el resto de la población. Ahora está Noé en el arca. Y Dios se acuerda de ellos, y se acuerda de los animales, y se acuerda de de esto. Y el proceso gradual en que la tierra comienza a secarse revela la paciencia y el cuidado de Dios que tiene para la restauración de todas las cosas. Finalmente Noé y su familia pueden salir del arca. Este acto demuestra la gracia de Dios, que no solo trae juicio, sino también provee un camino de salvación, ojo, para todos aquellos que confían en Él, respondiendo al llamado de Dios. Por eso es que vemos en Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento, dice, sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. En Génesis 8:13, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero, dice, del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el 14 dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. ¿Qué significa esto? Hermanos, esto refleja cómo Dios en su gracia nos da un nuevo comienzo. Así como Dios estableció un nuevo comienzo con Noé, Dios ya estableció un nuevo comienzo en cada uno de los hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro nuevo comienzo. ¿Cuándo comienza la vida eterna? No comienza cuando morimos, comienza en esta tierra, cuando tú respondes al llamado de Dios. Dios ha dado un nuevo comienzo a toda la humanidad por medio de Cristo, y esa es la razón por la que predicamos este evangelio. Efesios 2:4 nos da testimonio de esto, pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sabes lo que es la misericordia? Es algo que nadie merece. Hay una historia muy famosa, bien famosa, siempre se dice, se cuenta cuando se habla de historia, sobre todo de historia universal, acerca de Napoleón Bonaparte y esta mujer, esta madre, que tenía a su hijo. Su hijo había cometido traición a Napoleón y lo iban a ejecutar, el hijo de esta mujer. Esta mujer fue donde Napoleón le dijo, te ruego que tengas misericordia. Y él le dice, sabes muy bien que tu hijo merece la muerte. ¿Cómo te atreves a pedirme misericordia? Sé muy bien que él merece la muerte. Sé muy bien que él es un traidor. Sé muy bien lo que él ha hecho. Pero no te pido perdón, porque él no merece perdón. Lo que te estoy pidiendo es misericordia. Napoleón dejó libre a este soldado. Es interesante ver la misericordia, hermano, no es algo que tú merezcas. Todos los que estamos aquí merecemos la condenación eterna por un solo pecado que hayamos cometido, pero no cometemos uno,
Cometemos miles de pecados. Con el pensamiento, de diferentes formas. Todos nosotros. ¿Y saben por qué los cometemos? Porque venimos a este mundo con una naturaleza de pecado. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esto? ¿Sabes cómo se siente la gente que está atada? Hay gente que está atada a adicciones visibles como drogas. Y uno dice, uno los puede señalar y a veces nos podemos sentir mejor que otros. Pero hay gente que tiene ataduras que nadie conoce, pero que ellos sí las conocen. Y Dios también las conoce. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado y de muerte? Porque por un lado quiero servir a Dios, quiero seguir a Dios, pero por otro lado esta carne me arrastra. Me arrastra hacia el pecado, hacia todo lo que es opuesto a Dios. Él entendía su naturaleza. Entender la misericordia de Dios, hermanos, es fundamental. Porque no merecemos nosotros justicia. Cuando tú pides justicia, ten cuidado, porque la justicia es que Dios establezca lo que mereces realmente. Pero la misericordia es que se te otorgue algo que no mereces. Como fue el caso de este soldado, que su madre intercedió ante Napoleón. Cuando la Biblia dice que aún estando muertos en nuestros pecados, o sea, a pesar de que éramos pecadores, sabiendo que lo éramos, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Cristo es el arca que nos salva del juicio y Él nos da un nuevo comienzo. ¿Cuándo empieza nuestra vida en Cristo? Cuando Él comienza a llamarnos. ¿Cómo es que nos llama Él? Por medio de su evangelio. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos, dice, de la ira. Por Cristo seremos salvos de la ira de Dios. La ira de Dios es inminente, sí o sí se va a ejecutar. Pero los que estamos en Cristo, su ira ha venido sobre Él, con el propósito de que a través de la obra de Cristo, que es una vida sin pecado, me sea imputada a mí, es decir, me sea otorgada a mí y yo le dé mi vida llena de pecado al Señor. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Cuando nos bautizamos, como lo que hoy ha hecho Osvaldo. El bautismo, ¿qué es? Es la respuesta natural del hombre a Dios cuando ha entendido quién es Él y lo que Él ha hecho. Jesús dijo a todo aquel que creyese y fuere bautizado será salvo. El que no creyese será condenado. Dice en 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde, dice, a esto, ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Pedro lo que está haciendo aquí es asociar, relacionar el diluvio con el bautismo, simbolizando cómo Cristo nos salva de la condenación. El bautismo representa pasar sobre las aguas del juicio, pero no hay juicio sobre ti, porque el juicio ha venido sobre Cristo. Por eso es que Él murió por nuestros pecados. Ahora, la gracia de Dios no elimina la realidad del juicio, pero sí provee un refugio seguro. El arca fue el medio de gracia en los tiempos de Noé para la salvación del hombre. Cristo es el medio de gracia que Dios ha provisto para nosotros hoy. Mientras la tierra era destruida, la gracia preservaba a aquellos que estaban en el arca, tal como la gracia también va a preservar y preserva a los que estamos en Cristo. Amén. Esto trae como consecuencia algo maravilloso. ¿Qué cosa es? El nuevo pacto y la promesa de redención, que es nuestro punto 3. Y con este punto vamos a terminar. Una vez que Noé sale del arca, ofrece sacrificios a Dios. O sea, en agradecimiento ofrece sacrificios a Dios. Recuerden que cada uno tenía que llevar un cordero y él ofrece sacrificios en representación de Cristo. Y el Señor hace una promesa: nunca más maldecirá a la tierra por causa del hombre, ni destruirá todo ser viviente como lo hizo en el diluvio. Esta promesa refleja la gracia de Dios y prefigura el nuevo pacto que se establecería en Cristo.
quien ha soportado o quien soportó la ira de Dios por nosotros. Cuando yo miraba la película de Jesús, no sé si les ha pasado a ustedes, yo sentía pena por ese hombre. Cuando yo veía la película de Jesús, yo decía, ¿por qué lo están matando? ¿Por qué está? Y yo sentía pena, pero yo no entendía que Él vino para ser sacrificado. Él vino para eso. Y que todo lo que Él estaba haciéndolo en beneficio mío. Noé dice en Génesis 8:20, que él edificó un altar, dice a Jehová, y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto al Señor. Y percibió Jehová, dice, con olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, es decir, las cosechas seguirán, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hermanos, Noé ofrece un sacrificio a Dios y Dios promete no volver a maldecir la tierra. Y esto es algo vigente. Aún el corazón humano sigue siendo inclinado al mal. El hecho de que Dios reinició la tierra no cambió el corazón del hombre. Solamente demostró que el hombre es malo desde su nacimiento. Pero eso, para muchos de nosotros, eso podría sonar, pastor, pero ¿por qué dicen que el hombre es malo? Yo no me siento malo. Es que el hombre no se da cuenta, no es consciente de su propia naturaleza. Siempre tenemos a evaluarnos frente a otros. Cuando vemos a alguien que es peor que nosotros, nos sentimos mucho mejor, porque no soy como esa persona. Pero siempre, así como hay alguien que es peor que nosotros, siempre hay alguien que es mejor que nosotros. Pero nuestro estándar no debe estar ni en este lado, ni en este otro. Nuestro estándar debería de ser Cristo. Y si Cristo es nuestro estándar, no calificamos. Aunque el corazón humano sigue siendo inclinado al mal, Dios muestra su misericordia y su gracia cuando Él establece un nuevo orden. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, dice, la justicia de Dios en Él. Hermanos, Cristo se convirtió en el objeto de ira de Dios para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Así de espectacular. Como dice Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así como Dios prometió no destruir la tierra, Cristo promete una nueva creación, donde el pecado será quitado. ¿Sabe cómo nosotros llevamos el pecado? En la sangre. En la sangre. Nosotros heredamos el pecado a través de la sangre, pero la sangre es la vida del hombre. Es imposible separar el pecado de la sangre. No es que alguien pueda hacer un artificio médico ahí y vamos a revisar el ADN de las personas y vamos a quitar el pecado de la sangre. No se puede. La muerte es la única enfermedad que no tiene explicación. ¿Cómo es posible que uno llegue a sus 30 como yo ahorita? No, estoy en mis 50. Pero después de los 30 comenzamos a deteriorarnos y todo comienza a decrecer, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte entró por causa del pecado. Las enfermedades entraron por causa del pecado, el deterioro humano entra por causa del pecado. Dios ha prometido levantar una nueva generación diferente. Y esa es la razón por la que Cristo vino. Él vino a traer las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Voy a empezar una nueva generación contigo. Pero primero tienes que reconocer cuál es tu condición, arrepentirte de tu condición y venir hacia Él. Por eso es que Apocalipsis 21:5 dice,
Y el que estaba sentado en el trono dijo, es decir, Dios, he aquí yo hago nuevas, dice, todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sabes lo que eso significa? Sí o sí, eso va a ocurrir. Hermanos, la ira de Dios es real y fue plenamente derramada en Cristo. Pero así como Dios prometió a Noé no destruir nuevamente la tierra con agua, Cristo garantiza que por su sacrificio somos liberados de la ira venidera y tenemos la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Hay muchas preguntas que la gente se hace y no sabe cómo responder. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene la vida? Esas preguntas clásicas que todo el mundo se hace. ¿Y por qué tengo que vivir esto? ¿Y por qué morimos? Todo está respondido en la palabra. Morimos por causa del pecado, y el pecado nacemos con el pecado, pero Cristo ha venido a liberarnos del pecado y a establecer una nueva generación por medio de Él. La destrucción total de la humanidad fuera del arca es un recordatorio de que Dios es un Dios santo y lo serio que es el pecado. Sin embargo, en medio de este juicio, Dios nos muestra su misericordia preservando una familia. Y Dios de la misma manera se ha preservado su familia, que somos todos aquellos que respondemos al Evangelio. Por eso es que Cristo dijo, por eso es que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, él está viendo un hombre que está viniendo, está viendo un hombre, una persona. Pero Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. No lo ve como persona. ¿Cómo lo ve? Lo ve como el Cordero de Dios, que va a ser sacrificado. El Cordero por la familia de Dios. Este es el Cordero de Dios. Cuando ve la película, cuando aparece Jesús, o cuando lee en los Evangelios, cuando aparece Jesús, Él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que ha venido a establecer una nueva generación. Hermanos, ¿cuánto tiempo nos queda? Quizás yo siendo muy generoso, otros 50. Y yo espero vivir, pero espero llegar bien. Por eso hago ejercicio, me desvío un poquito, pero bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de la vida, hermanos? ¿Se dan cuenta que la vida sin Dios no tiene propósito? Dios quiere establecer una nueva generación. Él quiere que sepas. Él quiere que no te aferres de este mundo. ¿Cuántos se van a llevar todo lo que han acumulado? Se lo van a llevar. Nadie. Aún los faraones, con esas preguntas existenciales que tenían, se enterraban porque no querían compartir sus cosas y se enterraban con sus tesoros porque pensaban que en algún momento esas cosas podían llevárselas al más allá. Pero hermanos, no nos aferremos a esta vida. Dios quiere que tengas una convicción bíblica. Dios quiere que tú sepas. Dios quiere que vivas la seguridad de la gracia que Él ha dado. Que puedas proclamar este evangelio que salva. Amén. Y Él quiere que tú conozcas la verdad. Esto no es religión. Olvídate. Esto no se trata de ser religioso. De lo que se trata es que conozcas al Señor. Y la única manera en que tú puedes conocer a Dios es a través de la palabra de Dios. Porque es el testimonio que Él nos ha dado. La iglesia tiene la misión de hacer discípulos. Estamos aquí para hacer discípulos de Cristo. Y si tú estás escuchando este mensaje hoy día y este mensaje de alguna u otra manera cautiva tu corazón, responde al llamado de Dios. Eso es personal, tú y Él. No desperdiciemos la oportunidad que Él nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el privilegio de oír tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar expuestos a ella. Y permite, Señor, que cada uno de nosotros, conforme tu palabra ha ido calando en nuestros corazones, podamos responder a ello. Ayúdanos, Señor, en esta hora, porque realmente no te conocemos como debiéramos, pero es nuestro deseo conocerte. Enséñanos a conocerte a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en este tiempo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.